Una enfermera fue contratada para cuidar de un niño parapléjico que vivía con su familia. Desconfiada, decidió analizar las recetas médicas del chico, y lo que descubrió la dejó completamente aterrorizada. Alice conducía por las sinuosas carreteras hacia el pueblo que sería su nuevo hogar. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. Dejar la gran ciudad había sido difícil, pero la búsqueda de paz hablaba más fuerte. Los años de trabajo intenso como enfermera en un hospital muy ocupado de la capital habían dejado profundas marcas en su cuerpo y mente. A sus 28 años, Alice sentía como si llevara toda una vida de peso sobre sus hombros. El error que la llevó a dejar todo atrás aún atormentaba sus pensamientos. Recordaba claramente aquella fatídica noche en el hospital. El caos en urgencias, el llanto sofocado de la madre desesperada, la mirada vacía del colega que por un momento dudó. El error que cometió le costó la vida a un niño, un chico de apenas 6 años, frágil y vulnerable, que no soportó el tratamiento incorrecto. Alice sabía que no era directamente responsable, pero la culpa se alojó en su pecho implacablemente. Revivía la escena una y otra vez, cuestionando si podría haber hecho algo para evitar ese trágico desenlace. En ese momento, decidió que necesitaba un cambio. No podía continuar en el hospital, con el constante sonido de las sirenas, el frenético ritmo y el dolor constante de lidiar con vidas perdidas. Necesitaba un lugar más tranquilo, donde pudiera recordar las razones que la llevaron a elegir la enfermería como carrera. Su objetivo ahora era dedicarse con atención a los pacientes, especialmente a aquellos más vulnerables que necesitaban cuidados detallados y humanos, como el niño que no logró salvar. Cuando surgió la oportunidad de trabajar para una familia en un remoto pueblo, Alice sintió que ese sería el nuevo comienzo que tanto necesitaba. Fue contratada por Clara Sampaio, una mujer elegante y afectuosa que parecía dedicarse por completo a su hijastro, Lucas. El niño de 9 años estaba parapléjico desde un accidente automovilístico que había cobrado la vida de su madre 2 años atrás. Desde entonces, vivía en un ciclo interminable de dolor y cansancio, algo que Alice pronto percibiría como más complejo de lo que parecía. Al llegar a la mansión de los Sampaio, Alice Montenegro no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y desconcierto. La casa era inmensa, rodeada de vastos campos verdes que parecían extenderse hasta el horizonte, dando la impresión de que el mundo exterior estaba lejano, inalcanzable. La propiedad, aunque hermosa e imponente, tenía un aire de aislamiento que le causaba escalofríos. El silencio era casi palpable, opresivo, como si absorbiera cualquier sonido que intentara romper la quietud. Los árboles alrededor se alzaban altos y estáticos, y el viento que soplaba entre ellos parecía murmurar secretos antiguos nunca revelados. A medida que Alice caminaba hacia la entrada principal, sus pasos resonaban en el suelo de piedra. La grandiosidad de la mansión la envolvía, pero había algo desconcertante en la ausencia de vida a su alrededor. Ningún movimiento, ningún niño jugando, ningún sonido típico de una casa llena. Solo el silencio y la inmensidad, que hacían que la casa pareciera más un monumento a algo olvidado que un hogar acogedor. Tan pronto como Clara Sampaio abrió la puerta para recibirla, Alice sintió un contraste inmediato. Clara era una mujer elegante, con una sonrisa calculada y una postura impecable, pero había algo frío en sus ojos. Saludó a Alice de manera cordial, pero el tono de su voz era formal, distante. Conduciéndola por el interior de la casa, Clara mostraba los ambientes con precisión, describiendo cada detalle, pero sin verdadera emoción. Los pasillos eran largos y poco iluminados, como si la luz del sol evitara entrar allí. El ambiente sombrío y el constante silencio creaban una sensación inquietante, como si algo estuviera oculto en las sombras, esperando ser descubierto. Mientras caminaban, Clara habló sobre Lucas, el hijastro de 9 años, y sobre su rutina diaria. Alice escuchó con atención, pero algo en la forma en que Clara describía los cuidados del niño le causaba incomodidad. Lucas, según Clara, era un niño delicado que requería atención constante. El accidente que lo dejó parapléjico había quitado más que su movilidad, parecía haberle quitado también parte de su energía y ganas de vivir.
Alice notó el tono casi mecánico con el que Clara hablaba sobre su hijastro, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. El afecto que ella mostraba parecía calculado, casi artificial. Al ser presentada a Lucas, Alice inmediatamente notó que el niño estaba más frágil de lo que esperaba. Sentado en su silla de ruedas, parecía agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sus ojos, aunque atentos, estaban cargados de un cansancio profundo. Él la observaba con curiosidad, pero sin la energía típica de un niño de su edad. Alice sintió una ola de compasión al verlo en ese estado. «Hola, Lucas», dijo ella con voz suave, arrodillándose a su lado. «Mi nombre es Alice. Voy a cuidar de ti a partir de ahora». Lucas la miró por un momento, estudiando su expresión antes de asentir levemente con la cabeza. No dijo nada, pero Alice sintió que había algo allí, una tímida conexión que comenzaba a formarse, aunque de manera silenciosa. Sabía que ganaría su confianza con el tiempo, pero también sentía que había mucho más detrás de la mirada triste de Lucas que el trauma del accidente. Alice comenzó a familiarizarse con la rutina de la casa y los cuidados de Lucas. Cada día se dedicaba a entender los tratamientos y los medicamentos que él tomaba, organizando cuidadosamente los remedios que Clara le había mostrado. Marcos Sampaio, el padre de Lucas, era una figura distante, un hombre de negocios frecuentemente ausente cuya vida giraba en torno a viajes y reuniones. Alice sabía desde el principio que él no estaría presente la mayor parte del tiempo, dejando a Clara a cargo de cuidar de la casa y de su hijo. Marcos confiaba ciegamente en su esposa, creyendo que ella estaba haciendo lo mejor por Lucas y rara vez cuestionaba sus decisiones. Esto creaba una dinámica peculiar dentro de la familia, donde Clara parecía ser la verdadera autoridad sobre la salud y la vida de Lucas, mientras que Marcos solo observaba desde lejos, cargando con la culpa de su ausencia. Estaba claro que Lucas dependía de una serie de medicamentos, no solo para su condición física, sino también para controlar el dolor y el cansancio crónico que lo atormentaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Alice notara algo extraño. Al revisar las prescripciones médicas de Lucas, observó que uno de los medicamentos que debía ser utilizado para fortalecer los músculos y ayudar en la fisioterapia estaba siendo administrado en dosis curiosamente pequeñas. En cambio, los sedantes que Lucas tomaba por la noche parecían estar en una cantidad mayor de lo necesario. Esta discrepancia llamó de inmediato la atención de Alice. Sabía que el equilibrio entre los medicamentos era esencial para el progreso de Lucas y que la medicación correcta podría ayudarlo a tener una vida más activa y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los sedantes en exceso estaban claramente minando sus fuerzas, lo que explicaba, en parte, su constante agotamiento. Alice reflexionó sobre las conversaciones que había tenido con Clara y sobre la manera meticulosa en que manejaba los medicamentos de Lucas. Era evidente que Clara tenía un control absoluto sobre la salud de su hijastro, pero ahora surgía una duda desconcertante: ¿por qué estaría ajustando las dosis de forma inadecuada? Conforme pasaban los días, Alice y Lucas empezaron a acercarse. Al principio, el niño parecía distante y reservado, pero poco a poco comenzó a confiar en ella. En momentos de calma, Lucas compartía con Alice sus sueños y frustraciones. Le revelaba un deseo profundo que mantenía en secreto: a veces sueño que voy a volver a correr. Imagino el viento en mi rostro, los campos. Parece tan real. Alice, conmovida por el sincero deseo del niño, respondió con dulzura, alentándolo a no perder la esperanza, aunque sabía lo difícil que era su condición. Sin embargo, Lucas pronto expresó su desilusión con la fisioterapia, desahogándose: no siento que esté mejorando. A veces parece que mi cuerpo siempre está cansado, como si no tuviera ninguna fuerza. Este comentario inquietó a Alice. Ya había notado que, a pesar de los esfuerzos en la fisioterapia, Lucas no hacía el progreso esperado. Más preocupante aún eran los signos de confusión y lapsos de memoria que él mostraba en algunas ocasiones. Inicialmente, Alice atribuía esos lapsos al estrés y la fatiga, pero con el tiempo se dio cuenta de que ocurrían con mayor frecuencia después de que Clara le administraba los medicamentos por la noche. Lucas parecía más distante y somnoliento después de tomar sus medicinas por la noche.
Su comportamiento cambiaba, volviéndose más apático, y Alice empezó a prestar atención a esos patrones. Clara, siempre meticulosa en el cuidado de Lucas, administraba los medicamentos con una precisión casi obsesiva. Alice observaba este cuidado excesivo con desconfianza, sintiendo que algo andaba mal, aunque aún no pudiera señalar exactamente qué. Clara, siempre elegante y controlada, se mostraba atenta con su hijastro, pero su forma de manejar la salud de Lucas era tan rígida que dejaba a Alice incómoda. No solo supervisaba todos los aspectos de la vida del niño, sino que parecía controlarlo de manera sutil. La enfermera comenzó a notar que Clara estaba presente en casi todas las interacciones de Lucas, especialmente en los momentos en que él tomaba sus medicamentos, como si quisiera asegurarse de que todo sucediera exactamente como lo planeaba. La habitación de Lucas reflejaba su condición emocional. Aunque decorada con juguetes y libros, el ambiente parecía intocable, como si Lucas estuviera atrapado en un tiempo que ya no le pertenecía. Rara vez jugaba o leía, y su vida se resumía en una rutina monótona y sin vida. Alice veía ese espacio como una prisión, donde Lucas, emocionalmente aislado, estaba atrapado en una rutina impuesta por Clara, sin libertad para ser un niño. Estas observaciones empezaron a pesar en la mente de Alice. Se dio cuenta de que Lucas no solo estaba luchando contra la paraplegia, sino que había algo más profundo que le impedía progresar. Cada día que pasaba, la sensación de que Clara ejercía un control excesivo sobre el niño se intensificaba. El cariño que ella mostraba parecía, en algunos momentos, más una forma de dominación que de afecto genuino. Decidida a entender lo que realmente estaba ocurriendo, Alice decidió observar a Clara con más atención, pero sin levantar sospechas. Sabía que para proteger a Lucas, tendría que descubrir la verdad, y cada vez más sentía que Clara escondía algo detrás de su fachada de madrastra atenta y dedicada. Determinada a descubrir lo que realmente estaba sucediendo con Lucas, Alice esperó pacientemente el momento adecuado para actuar. Las oportunidades eran raras, ya que Clara tenía el control total de la rutina de la casa, y rara vez permitía que Alice se quedara a solas con el niño por largos periodos de tiempo. Sin embargo, surgió un viaje de negocios que llevó a Clara y a Marcos a estar fuera durante 2 días completos. Esa era la brecha que Alice había estado esperando, y la decisión de investigar más a fondo no fue tomada sin una dosis de aprensión y miedo. Si sus sospechas eran correctas, lo que descubriría podría cambiarlo todo y ponerla en una situación de riesgo. A principios de la noche, después de asegurarse de que Lucas estaba dormido de manera segura, Alice bajó silenciosamente por los largos pasillos de la casa hasta el despacho de Clara. La pesada puerta crujió levemente al abrirse, y la suave luz de la lámpara iluminaba el espacio con un brillo frío y controlado. El ambiente, impecablemente organizado, reflejaba la personalidad de Clara, todo en su lugar, nada fuera de orden. Sin embargo, la perfección clínica del espacio parecía esconder algo más oscuro, como si el brillo de los estantes y el escritorio pulidos ocultara secretos peligrosos en las sombras. Alice dudó por un momento antes de comenzar su búsqueda. Su mente estaba acelerada, luchando contra las implicaciones de lo que podría descubrir. Sabía que si estaba equivocada, sus acciones podrían ser interpretadas como una invasión inaceptable, poniendo en riesgo su trabajo y su reputación. Pero la inquietud que sentía con respecto a la salud de Lucas era más fuerte. Alice comenzó su búsqueda de manera metódica, de la misma forma en que siempre había organizado su rutina en el hospital. Revisó los cajones del escritorio, el archivador y finalmente las estanterías, donde encontró varios frascos de medicamentos. Al principio, nada parecía sospechoso. Todos los frascos estaban debidamente etiquetados y en orden. Sin embargo, después de una inspección más detallada, Alice encontró algo que la hizo detenerse. Uno de los frascos de sedantes tenía una etiqueta que parecía levemente desalineada, como si hubiera sido colocada apresuradamente. El frasco no correspondía a la receta que Alice sabía que le habían prescrito a Lucas. Su corazón se aceleró al abrir el frasco. En su interior, las píldoras no coincidían con las que Lucas debía estar tomando. Inmediatamente reconoció el tipo de medicamento, un sedante fuerte, mucho más potente de lo necesario para un niño en la condición de Lucas.
Lo suficiente para mantenerlo en un estado constante de apatía y agotamiento, como ella ya había sospechado. Temblando, Alice cerró el frasco y lo dejó a un lado, sabiendo que eso era solo el comienzo. Volviendo al archivador, comenzó a examinar las carpetas médicas de Lucas. Al principio, todo parecía estar en orden: informes de consultas médicas, recetas anteriores, registros de tratamientos. Sin embargo, un documento específico llamó su atención. Era una receta reciente, firmada por un médico cuyo nombre Alice reconocía, pero cuya firma parecía falsificada. El shock al darse cuenta de aquello la hizo retroceder un paso. Clara no solo estaba manipulando los medicamentos de Lucas, estaba falsificando documentos médicos para justificar los cambios en las dosis. Las manos de Alice temblaban mientras hojeaba los documentos. Clara había conseguido mantener a Lucas sedado e incapacitado sin levantar sospechas, creando un ciclo en el que el niño jamás podría recuperarse por completo, siempre dependiente de sus cuidados. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado para parecer legítimo. La manipulación era tan sutil que, sin una investigación minuciosa, hubiera pasado desapercibida. Clara, según todo indicaba, estaba garantizando que Lucas permaneciera física y emocionalmente débil, de modo que pudiera mantener su posición como la figura central de la casa, ejerciendo control no solo sobre el niño, sino también sobre Marcos, que confiaba ciegamente en ella. El despacho, tan impecablemente organizado, ahora parecía aún más frío y siniestro para Alice. El orden perfecto de las cosas no era un reflejo de esmero o de cariño por Lucas, sino de una mente calculadora que planificaba cada detalle. El ambiente a su alrededor de repente se sintió sofocante. Era como si las paredes del despacho se cerraran y el aire se volviera pesado con el peso de las revelaciones. Clara no solo mantenía a Lucas dependiente, estaba construyendo una prisión para él, disfrazada de cuidados amorosos. Con la verdad en la mano, Alice sintió que una ola de pánico se instalaba en ella. Sabía que tenía una decisión difícil por delante: confrontar a Clara o permanecer en silencio y buscar otra vía. Confrontarla directamente podría exponer tanto a ella como a Lucas a peligros desconocidos. Clara era persuasiva, inteligente, y ahora Alice sabía que también era manipuladora e implacable. Si decidía hablar, tendría que estar preparada para lidiar con la furia de una mujer que había construido una fachada de perfección. Pero ignorar la situación era imposible. Lucas estaba atrapado en una red de control psicológico y físico que le impedía vivir plenamente. Y si permanecía callada, Alice sabía que estaría condenando al niño a una vida de apatía, atrapado bajo el dominio de Clara. Ya no había marcha atrás. El conflicto estaba a punto de explotar, y Alice tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: proteger a Lucas a cualquier costo, incluso si eso significaba enfrentarse a una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su control intacto. La mente de Alice bullía con las posibilidades y las consecuencias de cada elección. Sabía que, cualquiera fuera el camino que tomara, el frágil equilibrio en la casa de los Sampaio estaba a punto de desmoronarse. Alice regresó a su habitación, hizo algunas investigaciones y se preparó para el enfrentamiento que tendría cuando Clara y Marcos regresaran del viaje. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Cuando finalmente llegaron, Alice esperó el amanecer, aguardando a que todos se despertaran para enfrentar lo que estaba por venir. Alice entró en la sala con pasos firmes, el corazón latiendo rápidamente, pero la determinación guiando sus movimientos. Sabía que ese sería el momento más difícil desde que llegó a la casa de los Sampaio. Clara estaba sentada en el sofá, leyendo un libro, aparentemente ajena a lo que estaba a punto de suceder. Su calma, como siempre, parecía calculada, casi metódica. Al levantar la vista y ver a Alice acercarse, Clara esbozó una sonrisa tranquila que solo hizo que la enfermera se sintiera aún más inquieta. «Necesitamos hablar, Clara», dijo Alice, su voz firme, aunque con un leve temblor que traicionaba la tensión que sentía. Clara cerró el libro lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y cruzó las piernas con elegancia. «Por supuesto, Alice». «¿De qué se trata?». La respuesta fue suave, controlada, como si Clara supiera perfectamente que ella tenía el poder en esa conversación.
Alice respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Sus manos sudaban ligeramente y luchaba por mantener el control. Clara, deja de fingir. Lo he descubierto todo. Las recetas adulteradas, los sedantes. Estás manteniendo a Lucas drogado y eso se va a terminar. La voz de Alice temblaba, pero sus ojos permanecían firmes. Marcos va a enterarse de todo. Clara no mostró el shock que Alice esperaba. En lugar de eso, su expresión se endureció. ¿Y tú crees que él va a creerte a ti? La voz de Clara era dulce, pero cargada de veneno. ¿A ti, una enfermera inestable? ¿O a mí, la esposa perfecta? Sus ojos se clavaron en Alice con un brillo frío y calculador que hizo que la enfermera se estremeciera por dentro. En lugar de mostrar pánico, Clara soltó un leve suspiro y se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto con Alice. Alice, querida. No estás bien, ¿verdad? Dijo Clara, su voz sonando casi maternal, pero cargada de sarcasmo. Entiendo que has pasado por mucho, especialmente después de ese incidente en el hospital. Debe ser difícil superar algo así. El golpe fue directo. Clara estaba usando el pasado de Alice en su contra, desenterrando el trauma que había llevado a la enfermera a buscar un nuevo comienzo en aquel pueblo. Alice sintió que la sangre hervía, pero se negó a dejar que el dolor de ese error la dominara. No intentes desviar el tema, respondió Alice, su voz más firme esta vez. Lo que estás haciendo con Lucas es cruel e inaceptable. Él confía en ti. ¿Y Marcos? Él no tiene idea de lo que está pasando. Clara rió suavemente, un sonido que resonó en el ambiente silencioso de la sala. Marcos confía ciegamente en mí, Alice. ¿De verdad crees que va a creerte a ti? Clara se levantó lentamente, sus movimientos precisos, como si calculara cada paso. ¿A ti, una enfermera emocionalmente afectada, con un historial de fracaso y culpa? ¿Y yo, la esposa dedicada que cuida del hijo de su esposo con tanto cariño? Estás siendo paranoica. Te estás dejando llevar por tus inseguridades. La tensión entre las dos mujeres se volvió casi palpable, como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. Alice, ahora de pie frente a Clara, sabía que estaba en una encrucijada. Clara tenía razón en una cosa, Marcos confiaba plenamente en su esposa. Alice podría contarle todo a él, pero había una gran posibilidad de que sus palabras fueran vistas como fruto de su pasado problemático, y no como la verdad alarmante que había descubierto. Por otro lado, si permanecía en silencio, Clara tendría aún más tiempo para consolidar su control sobre Lucas, destruyendo cualquier posibilidad de que el niño recuperara su propia vida. Esto tiene que parar, insistió Alice, su voz cargada de frustración y angustia. Si de verdad te importa Lucas, no puedes seguir haciendo esto. Clara arqueó una ceja, su semblante aún imperturbable. Yo cuido de Lucas lo mejor que puedo. No hay nada malo en eso. Pero tú, parece que aún no has superado tus propios demonios. Quizás deberías reconsiderar tu permanencia aquí. La sugerencia fue una amenaza velada. Clara estaba insinuando que Alice debía irse, de lo contrario, ella misma podría forzar esa salida de alguna manera. La atmósfera en la casa, que ya era opresiva, ahora se sentía sofocante. Alice sentía el peso creciente de la responsabilidad sobre sus hombros. Necesitaba proteger a Lucas, pero las consecuencias de sus acciones eran inciertas y Clara estaba dispuesta a jugar el juego de la manipulación hasta el final. Esa noche, la mesa estaba impecablemente dispuesta, y Clara, como siempre, asumía su rol de perfecta anfitriona. Sirvió la comida con una sonrisa serena, manteniendo la conversación ligera, como si nada estuviera ocurriendo detrás de las puertas de aquella familia. Alice, sentada junto a Lucas, apenas podía tragar su comida. La tensión era palpable en el aire, densa e invisible, presente en cada mirada intercambiada. Clara, en su papel de esposa dedicada, era la personificación del control, y cada vez que sus ojos se encontraban con los de Alice, había una amenaza implícita. Lucas, por su parte, se veía visiblemente agotado, con profundas ojeras que delataban noches mal dormidas y los efectos de los medicamentos.
El padre, Marcos, parecía ajeno a la tormenta que estaba a punto de estallar bajo su propio techo. Durante la cena, Alice intentó hablar con Marcos, pero él estaba distraído, más interesado en relatar sus experiencias de viaje que en prestar atención a la atmósfera tensa que los rodeaba. Clara sonreía y reía en respuesta a los comentarios de su marido, manteniendo una apariencia perfecta de normalidad. Alice, sentada en silencio, apenas podía contener su inquietud. Sabía que no podía seguir postergando la verdad, pero ¿cómo podría exponer a Clara sin pruebas contundentes? ¿Cómo podría proteger a Lucas de una mujer tan manipuladora y calculadora? Cada mirada intercambiada entre Alice y Clara era cargada de tensión, como una batalla silenciosa entre dos fuerzas opuestas. Marcos, sin darse cuenta del torbellino a su alrededor, terminaba su cena con tranquilidad, mientras Alice sabía que algo estaba a punto de cambiar. No importaba cuánto intentara Clara mantener el control. La verdad inevitablemente saldría a la luz, y la vida en esa casa nunca volvería a ser la misma. La cena comenzó como de costumbre, con Clara desempeñando su papel de perfecta anfitriona. La mesa estaba dispuesta de manera impecable, y Marcos, aún inmerso en los recuerdos de su reciente viaje de negocios, hablaba sobre nuevos contratos y oportunidades de expansión, sin darse cuenta del ambiente tenso que se cernía sobre la sala. Alice, sentada junto a Lucas, apenas podía tocar su comida. Su corazón latía con fuerza, y el aire parecía denso y asfixiante. Lucas estaba más callado de lo habitual, sus ojos perdidos, como si estuviera ausente de la realidad. Las ojeras en su rostro, el constante cansancio y la apatía eran signos visibles de que algo estaba terriblemente mal. Alice no podía soportar más esa situación. La manipulación de Clara, las dosis erróneas de los medicamentos, los documentos falsificados, todo eso necesitaba ser expuesto. Y aunque sabía que podría destruir la confianza que Marcos depositaba ciegamente en su esposa, Alice decidió que ya no podía seguir esperando. Colocó el tenedor sobre la mesa, respiró hondo y se dirigió a Marcos. Marcos, comenzó Alice, con la voz tensa pero firme, tenemos que hablar sobre Lucas y su salud. Hay algo muy serio que necesitas saber. Marcos frunció el ceño, visiblemente sorprendido por la interrupción. Clara, sentada frente a él, mantuvo la compostura, pero sus ojos se fijaron en Alice con una intensidad amenazante. Sabía lo que estaba por venir. ¿Qué está pasando, Alice?, preguntó Marcos, todavía despreocupado pero intrigado. Alice miró a Clara por un breve momento antes de continuar. Clara ha estado adulterando los medicamentos de Lucas, dijo Alice, y sus palabras pesaron en el aire. Descubrí que le está administrando dosis de sedantes mucho más fuertes de lo necesario, y además ha estado falsificando recetas médicas para justificar estas dosis. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral. El sonido del tenedor de Marcos golpeando el plato resonó en la mesa, y su mirada, antes distraída, ahora se fijaba en Alice con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Qué? Eso es imposible, balbuceó, tratando de procesar la gravedad de la acusación. Clara, por otro lado, permaneció completamente calma. Se enderezó en la silla y miró directamente a su esposo. Marcos, no puedes estar tomando esto en serio, su voz era controlada, casi gentil. Alice está claramente confundida, probablemente influenciada por sus propios traumas. Ella ha estado aquí poco tiempo, no conoce la dinámica de nuestra familia. Yo siempre he hecho lo mejor para Lucas. Pero Alice estaba preparada. Sacó de su bolso algunos papeles que había guardado, pruebas que no podían ser ignoradas. Eran las recetas falsificadas y una lista de medicamentos que claramente no eran parte del tratamiento original de Lucas. Tengo pruebas, dijo Alice, con la voz ahora inquebrantable. Aquí están las recetas adulteradas. Y aquí están los frascos de sedantes que Clara le ha estado dando a Lucas sin ninguna justificación médica. Esto es mucho más que un cuidado exagerado, Marcos. Ella lo ha estado manteniendo sedado, incapacitado.
Marcos tomó los papeles con manos temblorosas, leyendo cada página en silencio. La incredulidad en su rostro se transformó en una mezcla de confusión y rabia. Miró a Clara, buscando una explicación. «Clara, esto no puede ser verdad», murmuró, con la voz cargada de dolor. «Dime que esto no es cierto». Clara, por su parte, se mantuvo firme, aunque sus ojos revelaron una chispa de preocupación que hasta entonces había ocultado. «Marcos, yo solo quería proteger a Lucas. Él está tan vulnerable. ¿Sabes cuánto sufre? Todo lo que hice fue por su bienestar. Quería que tuviera paz, que no sufriera tanto». Alice vio en ese momento la habilidad manipuladora de Clara en acción. Estaba usando la vulnerabilidad de Lucas como escudo, tratando de justificar sus actos como un gesto de amor. Pero la fachada estaba comenzando a desmoronarse. Marcos, aún mirando los documentos, empezó a darse cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. La confianza que tenía en Clara, hasta entonces inquebrantable, ahora comenzaba a tambalearse. ¿Proteger a Lucas? La voz de Marcos estaba llena de incredulidad. Lo estabas manteniendo sedado, Clara. Eso no es protección, es control. La tensión finalmente alcanzó su punto máximo cuando Lucas, hasta entonces en silencio, habló por primera vez. Su voz era débil, pero estaba cargada de una mezcla de dolor y comprensión. ¿Tú hiciste esto conmigo? La voz de Lucas salió suave, pero llena de sufrimiento. Miró a Clara con los ojos llenos de lágrimas. ¿Todo este tiempo era para mantenerme así? ¿Realmente me amabas? Clara desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a los ojos de Lucas. El niño, al fin, comprendió la razón de su constante agotamiento y falta de progreso. Había sido una pieza en el juego de Clara para consolidar su poder. «Yo solo quería lo mejor para ti, Lucas», dijo Clara, con la voz temblando por primera vez mientras intentaba mantener la frialdad. «No entiendes. Yo lo hice todo por tu bien». Pero Lucas sacudió la cabeza, con las lágrimas corriendo ahora por su rostro. «No parecía que fuera por mi bien». El colapso emocional que siguió fue devastador. Clara, finalmente confrontada con la verdad de sus acciones, perdió la compostura que había mantenido durante tanto tiempo. Intentó justificarse una vez más, pero sus palabras ahora sonaban vacías. Marcos, dividido entre la lealtad a su esposa y la creciente preocupación por su hijo, parecía desmoronarse bajo el peso de las revelaciones. La cena, que había comenzado como un momento de rutina, se había transformado en un brutal enfrentamiento en el que todas las máscaras cayeron. Clara, antes el centro de control, ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Nada sería igual. Con la verdad finalmente expuesta, Marcos tomó la difícil, pero necesaria, decisión de apartar a Clara de la casa. El impacto de las revelaciones sobre la manipulación de Lucas y la falsificación de documentos médicos fue devastador para él, pero también le brindó una claridad que le había faltado durante mucho tiempo. Clara, quien había asumido por tanto tiempo el control total de la vida del niño, salió de la casa en silencio, llevándose consigo la frialdad y la manipulación que había disfrazado de cuidado. Con su partida, la casa de los Sampaio comenzó a transformarse. El primer gran cambio fue en el propio Lucas. Con los medicamentos correctos y sin el exceso de sedantes que Clara lo había obligado a tomar, el niño comenzó a recuperar gradualmente sus fuerzas. El cansancio constante que antes le impedía siquiera imaginar una vida más activa comenzó a desvanecerse. Alice, siempre a su lado, fue más que su enfermera, se convirtió en una mentora, una figura de apoyo fundamental en su recuperación. Bajo sus cuidados y con un tratamiento médico adecuado, Lucas comenzó a mostrar una evolución increíble. La fisioterapia, que antes parecía una batalla interminable sin progreso, comenzó a dar frutos. En cuestión de semanas, Lucas empezó a recuperar parte de su movilidad. Aunque aún era pronto para afirmar con certeza, los médicos y fisioterapeutas comenzaron a tener esperanzas de que el niño pudiera volver a caminar algún día. Esta posibilidad, que antes parecía tan lejana,
ahora era una chispa de esperanza que renovaba tanto a Lucas como a todos a su alrededor. La transformación de Lucas reflejó directamente en la dinámica de la familia. Marcos, quien siempre había sido un padre ausente debido a las exigencias de su trabajo, comenzó a involucrarse más activamente en la vida de su hijo. El peso de la culpa que sentía por no haber visto lo que Clara estaba haciendo y por haber dejado a Lucas en manos equivocadas lo hizo reconsiderar sus prioridades. Ahora, más presente, pasaba horas acompañando a su hijo en sus sesiones de fisioterapia, participando activamente en las actividades diarias de Lucas. El lazo entre padre e hijo, que se había debilitado después del accidente, comenzó a fortalecerse de manera visible. Marcos dejó de ser un simple espectador en la vida de Lucas y pasó a involucrarse en momentos que antes ni siquiera imaginaba. Juntos comenzaron a compartir pequeñas victorias, como el primer momento en que Lucas consiguió dar sus primeros pasos con ayuda. Para ambos, estos momentos eran triunfos inmensurables. La sonrisa que volvía a aparecer en el rostro del niño era la prueba de que la esperanza estaba más viva que nunca. Alice, por su parte, se convirtió en una parte esencial de esta nueva familia. Su presencia iba más allá de los cuidados médicos, se había convertido en el puente que conectaba a Lucas con una nueva vida y a Marcos con una segunda oportunidad de ser el padre que siempre quiso ser. Juntos, los tres formaron un entorno familiar armonioso, lleno de cariño y compañerismo. Las comidas, que antes estaban marcadas por tensiones y silencios, ahora eran momentos de alegría compartida, conversaciones ligeras y risas. Los días en el pueblo, que antes parecían envueltos en sombras y misterios, ahora estaban iluminados por una nueva perspectiva. La casa de los Sampaio, que antes parecía fría y opresiva, fue transformada en un hogar acogedor. Marcos, Alice y Lucas empezaron a vivir momentos que parecían imposibles apenas unos meses atrás. Poco a poco, la casa se llenó de vida, con el sonido de risas y conversaciones reemplazando el silencio opresivo que antes dominaba el espacio. Con el tiempo, Lucas comenzó a ganar más autonomía, y su confianza crecía con cada nuevo avance en su recuperación. La posibilidad de volver a caminar se volvía cada vez más real. Alice, siempre optimista, lo animaba a mantener viva la esperanza. Sabía que el camino aún sería largo, pero el progreso increíble de Lucas era una señal de que estaba en el camino correcto. La vida de la familia, antes marcada por el dolor, ahora se reestructuraba con afecto. Marcos y Lucas construyeron una nueva rutina, centrada en el bienestar del niño. Comenzaron a dar paseos cortos por el pueblo, acompañados por Alice, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad que durante tanto tiempo le había sido negada a Lucas. Estos momentos simples, como paseos al atardecer o tardes jugando juegos de mesa, crearon un ambiente familiar más fuerte y armonioso. La presencia de Alice también transformó su propia vida. Al salvar a Lucas de un destino sombrío, también encontró su propia redención. El peso del error del pasado, que la atormentaba desde que dejó la ciudad, comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que había cumplido un papel importante en la vida de Lucas y que, al ayudarlo a recuperar su esperanza y su salud, también estaba sanándose a sí misma. El pueblo, antes un refugio donde buscaba escapar de sus culpas, ahora se convertía en un lugar de nuevos comienzos, tanto para ella como para Lucas y Marcos. Con las sombras disipadas, los tres finalmente podían vislumbrar un futuro lleno de posibilidades y esperanza. La travesía de todos apenas comenzaba, pero ahora, libres de manipulaciones y control, podían caminar juntos hacia una vida plena y feliz. Y así, esta es la historia que transformó y salvó la vida de Lucas gracias a un ángel llamado Alice. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios tu opinión, es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.